Respira. Cierra los ojos un segundo. ¿Alguna vez has sentido que el brillo de la pantalla se te queda pegado en los ojos incluso después de apagar el teléfono? A mí me pasó. Apagué el celular para dormir, pero el brillo seguía ahí, como si la retina hubiese absorbido la luz azul. Me di cuenta de que llevaba horas deslizando y comparando, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Me sentí agotado por dentro, pero mi dedo seguía moviéndose. Entonces me vino a la mente un versículo que escuché de niño. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. La Biblia me estaba diciendo que lo más valioso no era mi agenda ni mis contactos, sino mi corazón. Y yo lo tenía expuesto a todo, a la comparación constante, a la validación externa, al ruido. No quería que el problema continuara, así que me distancié. Tenía un sueño grande, tan grande que daba miedo decirlo en voz alta, y por eso me alejé. Me volví experto en desaparecer de mis propias metas. Crucé fronteras con una maleta disimulada, un título que allá pesaba y aquí parecía un llavero, y un montón de excusas con acento nuevo. Me decía, estoy bien, estoy ocupado, estoy comprometido. Pero por dentro estaba vacío, enojado y cansado de esperar que algo o alguien viniera a salvarme de mí mismo. Trabajar duro me hizo creer que juzgar me salvaba. Eso no va conmigo. Yo sí cumplo, yo sí doy más, pero el juicio no me salvó, me partió. Empecé a resentir a quienes no trabajaban como yo, y sin darme cuenta, me separé de mi propia alegría. El resentimiento fue una puerta giratoria. Entré buscando justicia y salí expulsado de mi propia presencia. David lo expresa en los Salmos. Quita de mí el camino de la mentira. Salmo 119, versículo 29. La mentira más peligrosa no es la que otros me dicen, sino la que yo me repito para no sentir. Que mi valor depende de cuánto produzco, que descansar es perder el tiempo. Cada noche al dejar el teléfono el brillo seguía. Mi mente se quedaba en modo deslizar, relevante, irrelevante, comparar, juzgar. En ese estado no veía a las personas delante de mí, menos me veía a mí. Era como cuando viajas en bus y mirando por la ventana, ves tu reflejo mezclado con el paisaje. No sabes dónde termina la calle y empiezas tú. Mi vida se había vuelto una mezcla borrosa. Mis sueños, las expectativas ajenas, las noticias, los posts motivacionales, el miedo disfrazado de prudencia. Una tarde de invierno, con el frío borrado por la calefacción prestada de un cuarto que no era mío, vi mi reflejo en la ventana oscura. No me reconocí. Habían pasado meses desde que llegué a este nuevo país. Aprendí a pedir café sin que me repitieran sorry. Encontré trabajo en algo que no estudié. Alquilé una habitación, pagué impuestos, sobreviví. Sin embargo, al verme tuve la certeza de que estaba viviendo en automático, como si yo fuera un personaje escrito por otra persona. Recordé las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8, versículo 36. Yo estaba perdiendo mi alma a cambio de sobrevivir. Esa noche volvió a mí una frase que un amigo me dijo hace años y que yo había descartado por romántica. La puerta del éxito se abre hacia adentro. Sonaba a frase de coach, pero esa vez me atravesó. Caí en cuenta de que había estado esperando puertas que se abren hacia afuera, oportunidades, contactos, permisos, milagros, la ciudad llamándome por mi nombre. Nunca me había detenido a girar la manija interna. Me sentí como cuando alzas la mano para pedir ayuda y nadie te ve. Frustrado, invisible, culpable por necesitar. Pero entonces escuché el eco de otra escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2. Quizá la puerta no estaba afuera porque el cambio que necesitaba no era de circunstancias, sino de mente. Intenté lo de siempre, racionalizar. Abrí Excel, hice listas, puse metas, leí artículos sobre disciplina, vi videos de 10 pasos para arreglar tu vida. Nada. El brillo detrás de los ojos seguía como neblina, y entendí que el problema no era información, era presencia. Estaba distanciado de mí por miedo, por vergüenza, por cansancio. El miedo tenía voz. ¿Y si lo intentas y no sale? ¿Y si nunca te adaptas? ¿Y si te vuelves invisible entre tantos? Para no escucharla,
Me alejaba del intento y lo llamaba prudencia. Pero la prudencia no era prudencia. Era excusa vestida de sabiduría. Recordé. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Cobardía era lo que me hacía llamar realista, a mi miedo. El llamado llegó torpe, sin fanfarria. Un día cualquiera en el metro, una niña me miró como quien no ha aprendido a desconfiar. Yo estaba con mi mejor cara de no me hablen. Ella me sonrió con una honestidad desarmante y me preguntó con los ojos, ¿quién eres? No de dónde vienes, ni qué haces. Me detuve. Caminé sin rumbo. Recordé a mis padres, sus manos cansadas contándome de cuando ellos migraron jóvenes dentro del mismo país. Recordé a mi abuela repitiendo, tú no eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa. Sentí el peso de mis excusas. Fue entonces cuando comprendí que mi vida se había convertido en reacción. Reaccionaba a correos, a notificaciones, a la economía, a la visa, a la mirada del jefe, a la opinión de un desconocido en redes. Al principio rechacé el llamado, como quien mira el agua pero no se moja. Me defendí con números. Hay que pagar facturas. Me defendí con frases hechas. Aquí se viene a trabajar, no a sentir. Me prometí que cuando ahorrara más, cuando mejorara el idioma, cuando ascendiera, volvería a mis metas. Al mismo tiempo mi estómago se apretaba. El cuerpo pedía verdad y yo le daba entretenimiento. El profeta Jeremías lo expresó así. Mi pueblo cometió dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2, versículo 13. Yo bebía de cisternas rotas, likes, logros, aprobación externa. Una madrugada no pude dormir. Caminé hasta la maleta, revolví entre recuerdos y saqué un cuaderno viejo. Lo abrí. Tenía apuntes de un taller al que fui cuando aún creía que todo era posible. Ahí, en letras temblorosas, había escrito: tarea primordial, convocar y activar lo mejor de quien soy. Debajo casi un grito, dirigirme a mí mismo, no reaccionar. Dirigir. Me quedé ahí. Me vi a mí diciéndome eso a mí. Fue como si mi yo de antaño me recordara lo que ahora olvidaba. Entonces me di una instrucción de director a actor. 5 minutos diarios, 3 preguntas fijas. 1. ¿Qué miedo sentí hoy? 2. ¿Qué hice a pesar del miedo? 3. ¿Qué aprendí que puedo practicar mañana? Pensé en el versículo de Habacuc. Escríbelo en tablas para que corra el que lo leyere en ella. Habacuc 2, versículo 2. Escribir hace visible lo invisible. Le da forma a lo que solo es sensación. Los primeros días fueron incómodos. Me sentaba, ponía el cronómetro y mi mente quería hacer de todo menos escribir. Se me ocurrían quehaceres urgentes, consultas absurdas, excusas. 5 minutos se sintieron eternos. Pero mientras sostenía el lápiz entendí que 5 minutos no iban a cambiar mi vida, pero sí mi día, y un día sumado a otro se convierte en senda. A la semana, empecé a nombrar mis miedos con menos vergüenza. Miedo a no encajar, miedo a que mi acento me cierre puertas, miedo a ser insuficiente aquí y allá. Los miedos, al ser nombrados, perdieron forma de monstruo y se volvieron tareas. Me descubrí haciendo cosas pequeñas que evitaba. Hablar en la reunión, pedir feedback sin justificarme, enviar una propuesta que llevaba meses guardada, estudiar 15 minutos en vez de posponer 1 hora. Mientras abría la puerta por dentro, la vida siguió golpeando por fuera. Un vecino ruidoso, un horario que rompía mi sueño, una presentación en inglés que me hacía sentir expuesto. No todo lo nuevo era bueno. A veces era todo lo contrario. Pero empecé a leer esas circunstancias no como pruebas contra mí, sino como indicaciones del director. Era como si Dios me dijera: más presencia aquí, respira y vuelve al texto allá. Y recordé otro pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. No se trata de ausencia de valles, sino de compañía en el valle. La práctica de las 3 preguntas se convirtió en esa compañía. Una mañana, después de escribir mis 3 respuestas, me hice otra pregunta. Si la mejor versión de mí entrara en esta escena, ¿qué haría? No buscaba perfección, sino dirección. Ese día había prometido llamar a mi madre, repasar un temario y correr 15 minutos. La versión cansada quería sofá y Doritos.
La versión dirigida, con voz firme pero no cruel, dijo: haz la llamada. Corre 10. Repasa 5. Lo hice. No fue heroísmo. Fue decisión repetida. Me fui a dormir con una sensación nueva. El día no había sido impresionante, había sido mío. Convertí el cuaderno en hábito. Y los hábitos se vuelven refugios cuando afuera tiembla. Empecé a notar patrones. Los días que más me sentía resentido, juzgando a otros, coincidían con los días que había evitado hacer mi tarea. La energía que usaba en juzgar, se la estaba robando a mi propósito. Pablo lo explica así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Filipenses 4, versículos 6 y 7. La ansiedad se reduce cuando diriges tu energía hacia lo que depende de ti. El primer umbral que crucé fue pedir una conversación con mi jefe. No iba a exigir. Iba a clarificar. Esto es lo que aporto. Esto quiero aprender. Esto estoy dispuesto a hacer extra. Me temblaban las manos. Al terminar salí con una tarea concreta y un plazo. Era pequeño, pero había empujado una puerta. Lo entendí como la pequeña piedra de David. No siempre ganas matando gigantes. A veces avanzas poniendo un pie frente al otro con un corazón sincero. La prueba mayor, sin embargo, no vino del trabajo sino de mi intimidad. Un domingo alguien a quien amo me dijo: no estás aquí. Estás, pero no estás. Tenía razón. Yo estaba en modo deslizar, incluso con el celular apagado. Miraba a la persona que más quería con filtros de contenido. ¿Relevante? ¿Útil? ¿Me sirve? Eso no era amor. Era ansiedad con máscara. Ese día lloré no de culpa, sino de alivio. Descubrí la grieta exacta por donde se me escapaba la presencia. Decidí algo sencillo y radical. Cuando esté con alguien que amo, el teléfono se queda lejos. Cuando hable, miro a los ojos. Cuando escuche, no preparo mi respuesta. Si me descubro deslizando por dentro, vuelvo al cuerpo. Respiro, siento los pies, vuelvo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descansar es presencia sin peso. Estar con quien amo es una práctica espiritual. El camino no se volvió fácil por declararlo. Hubo recaídas. Hubo semanas en las que la vieja voz, esa que se esconde detrás de la vergüenza, susurró: ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces recordé mis herramientas. Cuando el miedo venía con la máscara del cansancio, lo escribía. Hoy me dio miedo enviar la solicitud al curso. Hoy me dio miedo pedir el aumento. Hoy me dio miedo sentarme a escribir esta carta. Y entonces me preguntaba: ¿qué hice a pesar del miedo? A veces la respuesta era pequeña. Apagué el wifi y escribí 3 párrafos. Otras más grande. Mandé el correo. Pedí la reunión. Fui a la entrevista. Luego, ¿qué aprendí? Poco a poco, mi vida se volvió un laboratorio. Un laboratorio no juzga. Experimenta, mide, ajusta. El error dejó de ser sinónimo de fracaso y se volvió dato. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Encontré aliados. Un compañero que también estudia de noche. Una vecina que practica su inglés conmigo y me corrige sin humillar. Un grupo de desconocidos con los que corro 2 veces por semana. No son héroes de película. Son gente que decidió girar la manija hacia adentro. Compartimos progresos modestos. Hoy no pospuse la tarea. Hoy hablé con mi papá de lo que me duele. Hoy dije que no a algo que me drenaba. Son pequeñas victorias que, vistas desde afuera, parecen insignificantes. Vividas desde adentro son un mundo. Cruzado el umbral, llegaron pruebas más finas. Sostener el hábito cuando todo iba bien. Es fácil escribir cuando estás triste. Es más difícil escribir cuando te sientes invencible. Un día conseguí algo que había perseguido por meses. Un proyecto pagado con mi nombre. Celebré. Y al otro día, el cuaderno me esperó. Me senté. ¿Qué miedo sentí hoy? ¿Qué hice a pesar del miedo? ¿Qué aprendí? Aprendí que éxito sin presencia es ruido. Presencia sin acción es contemplación estéril. Necesitaba ambas. Me vino a la mente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. La fidelidad en lo pequeño crea capacidad para lo grande. La cueva profunda llegó una noche que no quiero romantizar. Una llamada. Malas noticias de casa. La culpa específica del migrante me partió.
Tengo un pie aquí, otro allá. Cuando piso fuerte aquí, dejo huella débil allí. Me enojé con Dios, con el mundo, conmigo. Quise rendirme al viejo guión, resentimiento. Pero recordé, la presencia es práctica. Me senté, abrí el cuaderno, escribí sin filtros. Tengo miedo de perderlos mientras construyo aquí. Hoy el miedo me está ganando. Aprendí que mi amor no depende de estar físicamente. Mi presencia emocional sí se negocia. Llamé, lloramos. Al día siguiente hice lo que me tocaba aquí, con el corazón allá. El coraje no siempre ruge. A veces es respirar hondo cuando suena la alarma. Isaías lo expresó así. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Dios no me promete evitar la inundación. Me promete no ahogarme en ella. Comprendí que la presencia en medio del dolor es más poderosa que cualquier plan perfecto. Esa noche sostuve el celular como se sostiene un animal inquieto. Lo miré. Le dije en silencio, «No mandas tú». Lo puse lejos. Me quedé con el silencio. Repetí, «La puerta se abre hacia adentro». Me vi girando la manija con torpeza pero con decisión. Al otro lado no había aplausos. Había piso firme. Al día siguiente practiqué otra valentía. Hablar a mi jefe con honestidad cuando me equivoqué. Presentar con mi acento sin pedir perdón por existir. Decir no puedo hoy, para proteger un sí. Importante. Tender mi cama como gesto de dominio propio. Caminar 10 minutos sin música para escuchar la ciudad recordándome que no soy el centro de todo. Volver a las 3 preguntas incluso en los días que no duelen. Empecé a amar lo básico. Las teclas con grasa, el vapor del café, el lápiz que se gasta. Perdón a mis manos por los días que no hicieron lo que mi agenda dictaba. Reconocimiento cuando sí lo hicieron. Descubrí que el resentimiento se desinflaba cada vez que cumplía conmigo. No era moralismo, era mecánica. Cada sí sostenido es un ladrillo. Cada ladrillo sostiene a los demás. El yo roto dejó de sabotear desde las sombras. Empezó a decir, hoy tengo miedo. Yo, que antes lo callaba, le di sitio. El yo sabio no dio sermones. Ordenó la mesa, puso horarios, mantuvo silencios. El testigo cumplió su rol, observar sin juzgar. Entre los 3 firmamos un pacto. No nos vamos a abandonar en medio de la escena. Volví a dirigir. Antes de cada conversación, invocaba a mi mejor versión. No siempre venía, pero la invitación persistente le enseñó el camino. Cuando me perdía, decía corte, y repetía una 6ª vez presente. El mundo no cambió. Yo empecé a leerlo mejor. Una negativa era negativa, no un fin del mundo. Un sí era sí, no omnipotencia. La gente siguió siendo gente. Yo dejé de ser espectador dolido. Retumbó en mi mente. Que vuestra palabra sea sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. La claridad evita tormentas innecesarias. Volví a la ventana que un día me reflejó un extraño. Otoño, invierno, primavera, verano. Cada estación me enseñó algo. En otoño aprendí a soltar hojas secas. Relaciones, hábitos, autoimágenes que ya no nutren. En invierno, aprendí a resistir con raíces profundas aun cuando por fuera todo parece muerto. En primavera descubrí que los brotes llegan sin ruido y que hay que regarlos. En verano, agradecí la cosecha que viene de sembrar en secreto. Cada vez que me miraba decía con menos épica y más paz, aquí estoy. No el que impresiona, ni el que se esconde en el juicio, ni el que espera un milagro externo. Yo, el que aparece. En mis adentros escuchaba, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. La fidelidad de Dios no depende de mi constancia. Mi constancia se nutre de su fidelidad. No sé dónde estás tú ahora, en una habitación prestada, con un acento que te delata, con familiares que te aplauden o te preguntan cuándo vuelves. Solo sé que hay una puerta. No tiene luces de neón. No se abre con aplausos. Está en el pecho y se abre hacia adentro. Si hoy no puedes con todo, no intentes con todo. 5 minutos. 3 preguntas. Una escena dirigida. Si mi mejor versión entrara ahora, ¿qué haría? Hazlo por 30 segundos. Respira. Repite. Si te pierdes, te vas a perder.
No lo tomes como sentencia, tómalo como mapa. Me perdí aquí, encontré esto, aprendí aquello. El escritor de la primera de Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echar no es negar, es entregar lo que pesa para enfocarme en lo que puedo cargar. Hace poco un amigo recién llegado me llamó. Hermano, no sé por dónde empezar. Le conté lo de la niña en el metro, el brillo detrás de los ojos, el cuaderno, las 3 preguntas, el teléfono boca abajo, el primer no, que protegió un sí, importante el primer estás pero no estás, que convertí en ahora sí estoy. Hablamos 1 hora. Le dije: no necesitas mudarte otra vez. Muévete de escena, de reactor a director. La puerta ya está. Gírala desde adentro. Recordé las palabras de Josué: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. El valor no elimina el temblor, lo acompaña. No te lo digo porque ya llegué, te lo digo porque aprendí a llegar cada día. No porque sea fuerte, sino porque dejé de negociar con mi miedo y comencé a escucharlo hasta que se cansó de gritar. No porque me sobren oportunidades, sino porque me bastan las que se abren cuando aparezco. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo me entrego a cambiar lo justo. La carta a los Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. No es sprint, es camino. Camino se recorre un paso a la vez. Si un día nos encontramos, puede que no reconozcas mi acento. Puede que veas ojeras y manos manchadas de tinta. Ojalá veas otra cosa, que estoy aquí, completo, no perfecto, dirigido, contra pronóstico, sigo apareciendo para mí. Eso es todo. El viaje no es del héroe invencible, sino del humano que decide dejar de distanciarse, que conoce su sombra y aún así se abre a la luz, que comprende que la puerta que más importa no está en un edificio de vidrio, sino aquí, en el pecho. Y cada vez que la abre, el mundo también se abre un poco. Si buscabas una señal, aquí está. No huyas del espejo si quieres rostro. Toma el cuaderno. 5 minutos, 3 preguntas, una respiración, una llamada que has postergado, un no que protege tu sí, un paso pequeño y fiel. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. A veces el tiempo parece injusto, otras parece sabio. En cualquier caso, lo único que puedo hacer es sembrar con constancia. El fruto vendrá en su momento. Mañana, cuando el reloj marque ya, vuelve. Si te tiembla la mano, mejor. Si te falta el aire, siéntate. Si no sabes por dónde empezar, empieza por ti. Y si alguna vez dudas, repítelo como un mantra. La puerta del éxito se abre hacia adentro. Y hoy, otra vez, la vas a abrir. En el Evangelio de Juan, Jesús nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él no promete un camino fácil. Nos recuerda que no caminamos solos. Con eso basta para intentarlo una vez más.